Amado Padre que estás en los cielos, vamos a abrir tu palabra. Ya hemos cantado, hemos oído cantar, hemos orado, hemos alabado tu nombre. Ahora estamos dispuestos a recibir tu palabra en nuestro corazón. Por favor, Señor, que el ser humano desaparezca, que la persona de Cristo sea levantada y que corazones sean llevados al pie de la cruz. Háblanos, Señor, a través de tu palabra esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos queridos, el otro día alguien me preguntó, ¿de dónde viene el poder en la predicación? Y esa pregunta la responde la Biblia. El poder en la predicación, en cualquier predicación, viene de la palabra de Dios. La propia palabra de Dios dice que la Biblia es como una espada de dos filos que penetra a lo profundo del corazón. Entonces, todo predicador que abre la palabra de Dios, él tiene que desaparecer, porque quien tiene que hablar es Dios, y Dios habla a través de su palabra. Por eso no puede haber predicación donde la primera cosa que se haga sea abrir la palabra de Dios. Y yo he pedido que coloquen el texto bíblico en la pantalla, porque quiero que vean que el mensaje esta noche va a salir palabra por palabra del texto bíblico. Estas 5 noches aquí voy a predicar temas extraídos del libro de Amós. El libro de Amós solo tiene 9 capítulos, es un libro relativamente pequeño. Y el profeta Amós no era un profeta profesional. ¿En qué sentido digo profesional? No se había preparado para ser profeta. Él no había estudiado en la escuela de los profetas. Amós era un pastor de ovejas, vivía en el campo, pero Dios lo llamó de allí porque tenía un mensaje para el pueblo de Israel y para las otras naciones vecinas. Un mensaje de juicio. Pero vamos a leer el texto, después yo voy a ir explicando todo este asunto. El texto para hoy es Amós capítulo 1, versículo 2. Dice así: Jehová dijo. No, han copiado mal el texto, porque el texto dice solo dijo, no dice Jehová dijo. Dijo. ¿Quién dijo? Amós. Voy a leer el versículo 1 para que ustedes entiendan mejor. El versículo 1 dice así: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo, no dice Jehová dijo, dice dijo. ¿Quién dijo? Amós. Él está escribiendo. ¿Y qué es lo que Amós dijo? Él dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Ahora, ¿qué mensaje hay en este texto? ¿Qué es lo que Dios te quiere decir a través de este texto? Cada día, cuando abras la palabra de Dios, no debes simplemente leer. Después de leer el texto, debes preguntarte, ¿qué es lo que Dios me quiere decir a través de este texto? Trata de aplicar el mensaje del texto a tu vida, a tu experiencia, a lo que estás viviendo ese día. Por ejemplo, si ese día tienes que pagar el alquiler y no tienes el dinero, cuando leas el texto bíblico, pregúntate cómo este texto me ayuda a mí que tengo que pagar la renta y no tengo el dinero. Quiere decir, tienes que aplicar la Biblia a tu vida, porque
Dios no escribió la Biblia a través de los santos hombres simplemente por escribir así, ¿no? Por eso yo le llamo a la Biblia la carta de amor que Dios te escribió. Tú mira la Biblia como una carta de amor que Dios te escribió. Porque si algo quiere Dios es que tú seas feliz. El problema es que no sabes ser feliz. Queriendo ser feliz te metes en problemas. Queriendo ser feliz te arruinas la vida. ¿Por qué creen ustedes que un muchacho se mete a las drogas? Porque quiere ser feliz. Resultado, muere a los 30 años, acabado, destruido. Y si tú le preguntas, ¿pero por qué quería ser feliz? Es que para ser feliz no basta querer ser feliz. Hay que saber cómo ser feliz. Y la Biblia es una carta de amor que Dios te escribió para que seas feliz. Ahora, el mensaje del libro de Amós es un mensaje asustador. Porque aunque Dios es amor, y estamos estudiando esto en las lecciones de la escuela sabática, Dios es amor, pero también es justicia. Así como Dios te ama, Dios detesta el pecado, no acepta el pecado. ¿Por qué no acepta el pecado? Porque el pecado te destruye, te hace infeliz. Y como Dios te ama y quiere que seas feliz, no puede aceptar el pecado. Porque si el pecado te hiciera feliz, ahí sí, Dios aceptaría el pecado. Pero es que el pecado te engaña, te seduce, te miente y te arruina. Ahí entra la justicia de Dios. Porque el pecado va a tener un punto final. El pecado no va a durar para siempre. El pecado va a acabar. Y cuando el pecado acabe, tu infelicidad acaba. Vas a ser feliz para siempre, permanentemente. Entonces, la Biblia está llena de mensajes de amor de Dios. Y este libro de Amós también habla del amor de Dios, pero habla de la justicia. Porque en este libro Dios presenta el juicio que ya viene para las naciones, incluyendo al pueblo de Israel. Porque cuando el juicio de Dios llegue a este mundo, en ese juicio van a estar incluidos los miembros de la iglesia de Dios también. Tú no creas que porque has entregado tu vida a Jesús y porque Dios te ama mucho, tú vas a ser excluido del juicio, no. El juicio de Dios viene para ti, para mí, para todo ser humano, para el que cree en Jesús y para el que no cree también. Ahora, esto no es para que te asustes. No quiero que salgas, ay, qué miedo, ya viene el juicio. No, ese no es el propósito. Tú no tienes que tener miedo del juicio. Y te voy a explicar por qué. Vamos a decir que tú compras una casa y te vas a tu país y alquilas la casa. Y cuando regresas, el inquilino se apoderó de tu casa. Hizo unos papeles ahí, y ahora cuando tú llegas dices, no, la casa es mía, aquí tengo los papeles. Entonces van a juicio, ¿no es cierto? Van a la corte. El juez va a dar el veredicto. Mi pregunta para ti es, ¿quién tiene que tener miedo? Tú, que no has hecho nada de malo, que tienes los papeles verdaderos, tú que has trabajado para edificar esa casa, o el inquilino que falsificando papeles se apoderó de la casa. ¿Quién es el que tiene que tener miedo del juicio? Lógico. ¿Y por qué no tienes que tener miedo del juicio tú? Porque tú has buscado al mejor abogado del mundo, que es Cristo, y te has escondido en Él. No porque no haya pecado en tu vida, sino porque estás en Cristo.
Y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, el juicio no tiene que darte miedo. El juicio tiene que darte miedo si tú no aceptas a Jesús. Si tú no vienes a Jesús. Si tú no te entregas a Jesús, ahí sí tienes que tener pavor del juicio. Entonces, Amós es un libro de juicio. ¿Y cómo comienza? Dice, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, y estas palabras fueron dadas 2 años antes del gran terremoto. Quiere decir que 2 años después que Amós escribió, vino un gran terremoto a esa región. Y muchos incrédulos durante años dijeron, no, ¿y quién va a creer que hubo un terremoto? ¿Qué pruebas hay de un terremoto? Y hace unos 40, 50 años, un grupo de exploradores descubrieron vestigios de que realmente hay ciudades enterradas, destruidas súbitamente, y solo puede ser fruto de aquel gran terremoto. Porque queridos, cuando el terremoto viene, destruye a los malos y a los buenos. Cuando el incendio llega para los buenos y para los malos. Cuando la inundación viene, es para los buenos y los malos. Y cuando el avión cae, mueren los buenos y los malos. Porque nosotros como hijos de Dios, solo porque hemos entregado nuestra vida a Cristo, no estamos libres de las consecuencias de este mundo de pecado. Pero antes de venir el terremoto, Dios llama del campo a un pastor de ovejas y le dice, 2 años antes de que venga el juicio, te voy a pedir que tú anuncies para que el pueblo se arrepienta. Y ahí aparece Amós. Y entonces ahora voy a entrar en el mensaje del texto. Y dijo Amós, ¿qué es lo que dijo? Jehová rugirá desde Sión. Después, la segunda frase repite el concepto de la primera frase. Jehová dará su voz desde Jerusalén. En otras palabras, Jehová hablará desde Sión. Pero ¿por qué no dice hablará? ¿Por qué dice rugirá? ¿Quién ruge? Las personas no rugen. Quien ruge es el león. ¿Qué quiere decir esto? Que Jehová va a hablar como león. ¿Y quién es el león en la Biblia? Cristo, el león de Judá. ¿Y quién es Sión? Porque Jehová rugirá desde Sión. ¿Qué cosa es Sión? Es interesante. Para entender qué cosa es Sión hoy, tú tienes que entender qué cosa era Sión en los tiempos de Israel. Y en el tiempo del pasado, Sión era un monte donde Dios quería reunir a todos sus hijos esparcidos por el mundo, quería llamarlos a Sión. Si querían pertenecer a Dios en el Antiguo Testamento, las personas tenían que ir a Sión, estar ahí en Sión con Dios. Otra cosa más. En el Antiguo Testamento, Sión era el lugar donde Dios hablaba. Ahí está, Él va a rugir de Sión. En el monte Sión, los que querían ser salvos tenían que acudir al monte Sión. No porque el monte Sión tuviera poder para salvar, sino porque en el monte Sión Dios llamaba a sus hijos. Entonces, para descubrir qué es Sión hoy, tienes que hacerte las mismas preguntas. ¿Cuál es el lugar donde Dios hoy habla a través de su palabra? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuál es el lugar donde hoy Dios quiere reunir a sus hijos? Él dice, donde 2 o 3 estuvieran reunidos en mi nombre, ahí estaré. ¿Cuál es ese lugar? Y
naturalmente la respuesta es la iglesia de Dios. Dios habla en su iglesia. Dios habla desde su iglesia, pero habla a través de su palabra. El otro día yo encontré una persona muy sincera que me dice: pastor, yo ya he entregado mi vida a Cristo, pero no quiero saber nada con la iglesia. Pero yo soy de Jesús. Pero iglesia a mí no me conviene. Y le digo: ¿por qué? Porque en la iglesia hay muchos hipócritas. Y yo te pregunto esta noche, ¿en la iglesia hay hipócritas o no? ¿Ah? ¿Cómo que no? Claro que sí. Claro que hay mucho hipócrita. ¿En la iglesia hay personas falsas? Sí. ¿En la iglesia hay personas malintencionadas? ¿Hay personas criticonas? ¿En la iglesia hay chismosos? Entonces, ¿cómo Dios va a hablar desde la iglesia? Este es un asunto para pensar. Porque el texto dice que el león de Judá va a rugir desde la iglesia. ¿Por qué la iglesia es imperfecta? Porque, queridos, nosotros no somos una iglesia perfecta. Y hay algunos predicadores que están diciendo que antes de la vuelta de Cristo la iglesia tiene que ser absolutamente perfecta. Y eso crea mucha desesperación a mucha gente porque se asusta y dice: entonces yo no, porque tú te miras y ¿a qué conclusión llegas? Porque yo tengo una pregunta: si en la iglesia todos fueran como tú, con tu carácter, con lo que tú piensas, con lo que tú sientes, igualito a ti, si todos en la iglesia fueran como tú, la iglesia sería perfecta, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿sabes por qué esta iglesia no es perfecta? Porque yo estoy en esta iglesia. Y como yo todavía no soy perfecto. ¿Pero cómo? ¿Usted no es el pastor Bullón? Sí, pero si Pablo dijo: hermanos, yo todavía no lo he alcanzado, sino que prosigo para ver si un día llego. ¿Quién soy yo para decir yo sí ya? No, querido, porque el día que tú te sientas perfecto, te vas a sentir con el derecho de mirar al otro y de criticar y de juzgar al otro. Y cuando comienzas a juzgar a otro, eso ya es evidencia de que no eres perfecto. Y la sierva del Señor dice: débil o defectuosa como la iglesia pueda ser, es la niña de los ojos de Dios. No te atrevas a tocarla. Entonces, eso de decir: yo amo a Jesús, yo ya le he entregado mi vida a Jesús, Jesús es todo para mí, pero no quiero saber nada con la iglesia, no tiene sentido. Porque en la Biblia tú encuentras que Jesús es la cabeza y la iglesia, ¿qué es? El cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo sería si yo voy donde este hermano y le digo: mira, le doy un beso en la frente, la cabeza, porque la cabeza me gusta, Cristo es todo para mí, y le doy un puntapié en la canilla, porque tu cuerpo no? ¿Cómo es eso? O entonces que yo haga una cena y preparo y invito al hermano: ven a cenar a mi casa, te voy a preparar, pero no me traigas, disculpa la ilustración, pero no me traigas a la hipócrita de tu esposa. ¿Vendrías? ¿Qué hombre que se precie de hombre va a aceptar que hablen mal de su esposa? Y en la Biblia dice que Jesús es el esposo y que su iglesia es la esposa, pero su iglesia es débil y defectuosa.
pero es la esposa de Jesús. Y si tú hablas mal de la esposa, el esposo no acepta. Es por eso que aunque somos imperfectos, aunque somos débiles, somos la niña de los ojos de Dios. Y cuando Dios quiere hablar, habla desde Sión, desde su iglesia, llena de hipócritas, de mentirosos, pero habla desde ahí. Y es por eso que los predicadores tenemos el deber de abrir la palabra y hacer que Dios hable, porque Dios no habla a través de los predicadores. Dios habla a través de su palabra. Nosotros los predicadores somos herramientas, como el martillo, como el alicate, como el formón. Herramientas al servicio de Dios para analizar la palabra de Dios. Algunos me preguntan, pastor, ¿de dónde saca los sermones? Es que paso mucho tiempo leyendo el texto, analizando el texto, reflexionando el texto. Y ahí el mensaje sale de la palabra. Dijo, Jehová rugirá desde Sión. Jehová. ¿Por qué usa el nombre Jehová? Porque tú sabes que Dios tiene varios nombres, ¿no? Elohim, Adonai, Jehová es uno de ellos. Pero el nombre Jehová expresa la omnipotencia, el poder, la soberanía de Dios. Y aquí Amós está usando el nombre de Dios que expresa su soberanía y lo compara como al león. El león que ruge. ¿Por qué no dice habla? Porque en el libro de Amós Dios no habla, Dios ruge. ¿Cuál es la diferencia? Hablar es lo que yo estoy haciendo. Rugir es hablar con una autoridad que no viene de Él, ¿no? Que una autoridad que nadie le prestó, desde Él. Y eso solo Dios lo puede tener. Él ruge, habla. ¿Por qué? Porque viene el juicio. Porque Dios te ama y te dio libertad y te deja que te vayas. No te puede obligar, no te puede traer por la fuerza. Pero Dios te observa y sufre por ti. Así como el padre del hijo pródigo que estaba en el balcón de su casa mirando a la lejanía. Un día volverá, yo sé que un día volverá. Dios igual contigo. A veces tú te vas yendo. Dios no te puede arrastrar. Entonces Dios te mira, te observa. Pero tú tienes que tener seguridad de una cosa. Así como Dios te ama, así como Dios te cuida, así como Dios nunca te desampara, un día vas a tener que darle cuenta a Dios del uso que has hecho de tu libertad. Llámale a eso juicio. Un día, tú puedes vivir como quieras, pero un día las consecuencias de tus decisiones equivocadas van a llegar. Yo estaba saliendo de un estadio después de la predicación y un muchacho corrió porque yo había predicado del amor de Dios. Y él me dijo así: pastor, a mí sí Dios no me perdonó. A mí Dios no me ama. ¿Por qué dices que no te ama? Porque si me amara ya me hubiera perdonado. Pero ¿por qué crees que Dios no te ha perdonado? Porque no me ha curado. ¿Tú estás enfermo? Sí. ¿Qué tienes? Estoy enfermo de SIDA, porque he vivido una vida perdida, una vida acabada, y ahora tengo SIDA y estoy condenado a muerte. Esta historia no es de ahora, porque ahora ya la ciencia posibilita que una persona con SIDA pueda vivir de alguna manera muchos años. En aquellos tiempos, cuando el SIDA apareció, era SIDA, muerte, no había otra solución. Y eran esos tiempos.
Y ese muchacho se estaba encaminando para la muerte. Y él me dijo, porque si Dios me amara, me hubiera perdonado. Y si me hubiera perdonado, me hubiera curado. Pero Dios no me cura. Es que, querido, con el pecado tú no puedes jugar. Porque Dios te perdona. No hay nada que Dios no pueda perdonarte. Te perdona todo. El pecado más horrible, crimen, asesinato, violencia, asalto a mano armada, droga, tráfico. Dios te perdona todo. No hay nada que Dios no te pueda perdonar. Pero la vida no te perdona. La vida te cobra. Y Dios había perdonado a ese muchacho, pero la vida le estaba cobrando. Y él murió, él falleció. En esos tiempos no había remedio. Pero murió perdonado. Pero murió. Ahora, ¿por qué tú tienes que ser perdonado para morir si puedes ser perdonado para vivir? Por eso es que la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. No es mañana, no es de aquí a 10 años, no es cuando ya estés muriendo, hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entrégale la vida a Jesús. Entonces, este mundo se está encaminando a su propia destrucción. Terremotos, incendios, que el mar se sale, que violencia, guerra. Y no es solo eso, la inmoralidad. ¿Qué es la inmoralidad? Cada uno inventa su manera de vivir. No me interesa lo que Dios diga, me interesa lo que yo pienso, me interesa lo que yo siento. Dios puede decir lo que quiera, pero yo no acepto. ¿Y por qué Dios no te fulmina en la hora? Porque Dios te ama, pero te observa. Te observa y la vida te va a cobrar un día. Jehová ruge desde Sión. Mira cómo Amós mira al mundo de sus días. Se secará, los campos de los pastores se enlutarán, porque el terremoto que vino en ese tiempo mató ovejas, mató ganado. Los campos de las ovejas se enlutarán. Y el monte Carmelo, porque el monte Carmelo era un monte lleno de pinos, de cedros, de cipreses, era un monte extraordinario, lleno de vegetación, y como consecuencia del terremoto se cortaron las fuentes de aguas y durante un tiempo casi se secó. El monte Carmelo es el lugar donde Elías y los 40 profetas de Baal, ¿te acuerdas de los profetas de Baal? Ese monte quedó seco. Hoy día reverdeció de nuevo. Si tú un día tienes la oportunidad de ir, vas a ver el monte Carmelo verde, bonito. Es hasta como un parque ecológico que cuidan, que conservan. El futuro de este mundo, lo que Amós está diciendo, el futuro de este mundo es triste. Porque cada uno quiere ser su propio Dios, porque cada uno quiere determinar su propia moral. A nadie le interesa lo que Dios diga. Porque si Dios dice que un hombre tiene que casarse con una mujer y un hombre se casa con otro hombre, pues, ¿qué es eso? Decirle, Señor, tú puedes decir lo que quieras, no me interesa. Me interesa lo que yo creo, lo que yo pienso, no lo que la Biblia dice. Es por eso que Dios ruge. Pero ahora vamos a analizar la palabra ruge. Rugir. El león ruge. ¿Cuándo ruge el león? Tú sabes que cuando en la selva el león ruge, ¿qué pasa con los otros animales? Silencio. Hasta las cigarras, silencio. Dice que el rugido del león llega hasta 8 kilómetros. Cuando el león ruge, silencio. Porque está hablando el rey de la selva, el rey de los animales, está rugiendo.
¿Por qué ruge el león? Por varios motivos. Primero, el león ruge cuando ve que los enemigos se están acercando y están invadiendo su territorio. Entonces él ruge para que los enemigos sepan: este es territorio mío, aquí tú no entras. Y cuando el león de Judá ruge, ¿qué es lo que está diciendo? Sión, mi iglesia, es mi territorio. Aquí tus ideologías no entran, porque aquí quien habla es mi palabra. Por eso el león ruge. Pero el león ruge también cuando un miembro de la manada, un cachorrito, se pierde y está con miedo, porque otros animales pueden matar al cachorrito, indefenso todavía. Y el pobre cachorrito está temblando por ahí en la oscuridad, se perdió de la manada y no sabe qué hacer. Y el león ruge. ¿Para qué? Para decirle al cachorrito: no tengas miedo, que te estamos buscando. Entonces, cuando tú estás con miedo porque vas a perder el empleo, porque me van a deportar, el león ruge para decirte: no tengas miedo. Y no es cualquier león, es el león de Judá. ¿Cuándo más ruge el león? Cuando la manada a veces por algún motivo se dispersa. El león ruge para llamar a los miembros de la manada. Jehová es tu pastor. Jehová es tu rey. Jehová es tu león. Él ruge para llamarte, para que no andes perdido, extraviado por ahí. Tu vida sin sentido, tus documentos no salen, te sientes amenazado, te sientes con miedo. El león ruge para decir: hijo, no estás solo. Puedes sentirte solo, pero no estás solo. Yo estoy contigo, yo te amo, yo te cuido, yo te protejo. Jehová ruge desde Sión. ¿Y cómo ruge? A través de su palabra. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Por eso cuando estés triste, abre la Biblia. Cuando te sientas solo, abre la Biblia. Cuando te falta dinero, abre la Biblia. Cuando has pecado, has caído y te sientes un miserable, abre la Biblia. Cuando te sientas enfermo, al borde de la muerte, abre la Biblia. Algunos de ustedes saben que hace 3 años yo estaba casi muerto en un país extraño, lejos de aquí. Y yo entendí el valor de la esperanza. Porque cuando yo sentí que me iba, extraño, yo no le dije a Dios: Señor, cúrame, Señor, levántame, Señor, sácame de esta situación. No. Entonces entendí el valor de la esperanza. Porque yo acostado en la cama, pasé 45 días en la cama, 15 días en la unidad de tratamiento intensivo, esperando la muerte. Pero mi oración no fue: Señor, cúrame, levántame. Dije: Señor, gracias por todo lo que hiciste en mi vida. Si tengo que descansar, déjame descansar tranquilo. Y cuando salí del hospital, la médica, una señora que no creía en Dios, era atea, me dijo: nosotros sabemos que usted es pastor y que usted cree en Dios y que usted predica a Dios. Y nosotros desde el punto de vista médico ya no teníamos esperanza con usted. Entonces, si usted está en pie, es porque ese Dios que yo no conozco, pero usted sí, lo ha levantado. Y otra cosa, un
factor decisivo para su recuperación fue la esperanza. Los otros pacientes lloraban, se desesperaban, pero usted con una resignación, con una tranquilidad, parecía que no tenía miedo a la muerte. Y querido, ¿por qué tienes que tener miedo a la muerte? Si eres joven, sí, cuídate. No hagas cosas peligrosas. Tienes esposa, tienes hijos para criar. Pídele a Dios que te mantenga sano. Pero en mi edad, ¿qué tengo que pedirle a Dios que me deje vivir? Ya viví. Ya mis hijos son adultos, están en la iglesia, sirven a Dios. Miedo a la muerte, ¿por qué? Porque la muerte para el cristiano es como el sueño. Cuando mueres, duermes. Y cuando abras los ojos, Cristo ya está volviendo. Tú no eres cualquier ser humano, porque si el león ruge y tú encuentras esperanza en el rugido del león, es porque tú también eres de la manada del león. Y tú sabes que el rey de los leones entre la manada es el más fuerte, el más luchador, el que derrota a otros enemigos. Pues ese es tu rey, tu león de Judá. Ese es tu salvador, ese es tu protector. Pero entonces, pastor, ¿por qué las cosas me van mal? Estás fuera de la manada. Y el león ruge, ¿para qué? Para llamarte, para que no estés perdido, para saber cuál es el camino. Ven a Jesús. Tú no has nacido para sufrir. Por favor. ¿Quién sabe estás sufriendo? Pero tú no has nacido para sufrir. Entonces, ¿por qué sufro? Estás viviendo en un mundo de pecado y de dolor, donde hasta los hijos de Dios sufren. Pero tu Dios es el león de Judá. No tengas miedo a la vida, ni del pasado, ni del presente, ni del terremoto, ni del incendio. Interesante que Dios manda a Amós decirle al pueblo, el león de Judá, y 2 años después venía el terremoto. Cuando la tierra tiemble, no tengas miedo. Cuando todo el mundo esté siendo deportado, no tengas miedo. Cuando todo el mundo esté muriendo, no tengas miedo. Solo no te dejes arrastrar por las aguas turbulentas, inmundas de la moralidad que invade este siglo. Sométete a la autoridad del león. Entrégate a él. Encuentra refugio en él. Que esto no sea teoría. Esta noche vuelve a la casa. Si has estado lejos, regresa. Si has estado triste, levanta la cabeza. Si has estado con miedo, sacude el polvo del miedo de tu corazón. Tú no eres cualquiera. Tú eres un hijo precioso de Dios. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia, porque un día ustedes ya se levantaron, ya fueron adelante, ya le entregaron la vida a Cristo. Esta invitación que voy a hacer es para ti, mi amigo querido, que has venido aceptando la invitación de un vecino, de un pariente, de un amigo. Has venido por curiosidad, querías saber qué hacen en la iglesia, pues estás aquí. ¿Y para qué te voy a invitar? Para que vengas al lado del león de Judá, para que no tengas miedo, que aparezca cualquier perro rabioso queriendo morderte. Tú estás al lado del león. Ay del perro que se acerque. Que aparezca una hiena asesina queriendo devorarte.
Tú estás al lado del león. Entonces, necesitas entregarte a Jesús para que el león de Judá te ampare. Y si por algún motivo en la vida te has alejado de la iglesia,